tal, jóvenes estudiantes? Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo video de su canal Tareas y Asesorías de Primaria. Vamos a continuar con los trabajos de historia del libro de MDA. En esta ocasión trabajaremos la página 274, en la que debemos hacer tres actividades en sí, donde vamos a escribir 5 ejemplos, dice aquí, sobre los aspectos culturales de la época del Porfiriato y también 5 aspectos de la vida cotidiana de la misma época, ¿sí? Entonces, la siguiente actividad son 2 dibujitos. Un dibujo sobre un peón en el Porfiriato y un trabajador en la actualidad. Y para finalizar, una pregunta abierta que dice así: ¿de qué manera influyó el Porfiriato en la vida actual de los mexicanos? Entonces, para apoyarnos y realizar esta actividad de manera correcta, nos vamos a ayudar del libro de texto de la Secretaría de Educación Pública. Específicamente vamos a trabajar de la página 103 a la 107. Entonces, vamos para allá. Ya nos encontramos aquí en la página número 103, donde vamos a leer este pequeño texto, 2 párrafos solamente y una pequeña imagen. Entonces vamos a iniciar. Recuerda que hay que practicar la lectura. Para esto lo haremos juntos. Leo y tú en casa a la par debes estar leyendo conmigo, ¿sale? Entonces vamos para allá. Dice así: temas para analizar y reflexionar: la influencia extranjera en la moda y el deporte. Durante el Porfiriato, la cultura y el arte de México recibieron la influencia de otros países. La mayoría de las comunidades extranjeras establecidas en el país, española, alemana, francesa, inglesa y estadounidense, aportaron algunas de sus costumbres, modas, conocimientos técnicos, laborales, culinarios y creencias religiosas que adoptaron principalmente los empresarios y los grupos adinerados. Las familias de la aristocracia mexicana acostumbraban mandar a sus hijos a estudiar al extranjero, quienes en su mayoría regresaban como médicos, abogados, escritores o pintores, y traían nuevos conocimientos, modas e influencias artísticas. Aquí vemos esta imagen y el pie de imagen nos dice que hace referencia al público en las tribunas del hipódromo de la cual vemos con la siguiente página, donde vemos aquí a un grupo de ciclistas que el libro nos indica que son ciclistas del Club Centenario en la Ciudad de México. Y vamos ahora con el párrafo de abajo, que dice así: la élite mexicana adoptó rápidamente las formas de diversión de los estadounidenses e ingleses. Se fundaron clubes, casinos y centros de actividad social, deportiva y cultural. El Lakeside Sailing Club organizaba regatas en los lagos de Chalco y Xochimilco. El Jockey Club, el Reforma Country Club y el Monterrey Gymnastics Club contaban con campos de golf, canchas de tenis y salas para teatro, bailes y conciertos. La influencia francesa también fue notoria en la vida cotidiana de la sociedad mexicana de la época. Se observó en las costumbres urbanas como en cafés, restaurantes, moda, diversiones, funciones de ópera y ballet, y conciertos y bailes, e incluso en la literatura. También esa influencia está presente en construcciones como el Palacio de Bellas Artes y el edificio de Correos en la Ciudad de México, el Teatro Juárez en Guanajuato, La Paz en San Luis Potosí, el Teatro Manuel Doblado en León, Calderón en Zacatecas y Peón Contreras en Mérida. Muy bien, vamos a continuar ahora en la página 105. Vamos a leer estos pequeños recuadros que tenemos aquí de color morado y dice así: la moda. Con la última creación de la moda caprichosa, nuestra grave situación cada día es más apremiosa, pues nos pone fea la cosa. Esa falda pantalón que a la mujer volverá déspota, esquiva, orgullosa, si se quiere hasta imperiosa,
más que un hombre, ja, ja, ja. Mientras ellas presurosas, en el banco, en el express con su pantalón, fachosas, hablándonos en inglés, irán contestando yes. Muy serias y pretenciosas, achits, la mera verdad, inspirado entre otras cosas. Gran respeto las gravosas, empleaditas, jajaja, ja, ja. Y también el automóvil guiará con intrepidez, dejando al transeúnte inmóvil. La chofera del inglés, y está seguro su cliente que poco tiempo estará esperándola impaciente, pues pronto no lo verá. Parado, pues, dirigente, irá el auto, jajaja. Ja, ja. Y dice aquí, en la parte de abajo, impreso en casa Antonio Vanegas Arroyo, México, 1912. Del lado derecho pues vemos un anuncio que nos indica aquí el libro es del almacén El Palacio de Hierro en el año de 1905. Vamos a continuar con este recuadrito del lado izquierdo que dice así: la quincallería es la especialidad de los alemanes. Ocupa, junto con las tiendas de cristalería y vidriería, las calles de La Palma y del Refugio. Los sombreros franceses y alemanes se encuentran en el Portal de las Flores y el Portal de Mercaderes. Los modistas y los sastres franceses, casi todos, han escogido las calles de San Francisco, La Profesa y Espíritu Santo. Los americanos tienen media docena de bancos y una veintena de tiendas de venta al por menor. Nos dice que aquí el autor de ese texto es Augusto Henning. Apuntes de México, México, imprenta Lacaud, 1908-1910. Y ya para culminar con esta página tenemos este pequeño rectángulo en la parte inferior que dice así: los grandes establecimientos. Algunos de los establecimientos franceses de México, como el Palacio de Hierro, el Puerto de Veracruz, la Ciudad de Londres, el Puerto de Liverpool, la Francia Marítima y muchos otros. Igual, apuntes de México de Augusto Henning, México, imprenta Lacaud, 1908-1910. Ahora vamos a ver un poquito de el contraste de ese periodo ahora con la vida en las haciendas, dice aquí. Y continuamos. Del lado izquierdo, nada más para puntualizar y antes de continuar con la lectura, pues vemos, dice aquí, peones del estado de Oaxaca. Personas, un peón es una persona pues que trabaja al día, una persona que trabaja en el campo, una persona que trabaja de ayudante en algún oficio. Entonces aquí vemos pues una fotografía sobre trabajadores en el estado de Oaxaca. Y ahora sí, continuamos. La vida en las haciendas. Las haciendas eran grandes propiedades en las que se cultivaba y se criaba el ganado. En ellas se cosechaban productos como caña de azúcar, tabaco, henequén, cereales y algodón, y se elaboraban bebidas como mezcal y pulque. Un paréntesis aquí, chicos y chicas, nada más recuerden que ustedes deben de seguir también la lectura conmigo. Había haciendas que, por su extensión, ejercieron influencia en los poblados cercanos y también en otros estados del país. De la gente que trabajaba en las haciendas, algunos laboraban de manera temporal, pero la gran mayoría vivía allí mismo. Muchos hacendados no siempre podían ocuparse del manejo directo de la hacienda, por lo que un administrador se hacía cargo. Con frecuencia, los dueños se ausentaban durante largas temporadas porque vivían en las ciudades. Solo pasaban temporadas cortas en ellas, sobre todo para el descanso, la diversión o alguna celebración o fiesta religiosa. Por lo general, cada hacienda tenía una capilla, una tienda de raya, un almacén, una escuela, una cárcel, una troje o lugar donde se guardaban los granos, los jacales donde vivían los peones y la casa grande que tenían todas las comodidades como luz eléctrica, baños, salas espaciosas e incluso salones de billar. Vamos a irnos un poquito atrás, nada más para que vean aquí la imagen de una hacienda, el interior de una hacienda henequenera. ¿Sale? Por allá por el sureste, seguramente será esta fotografía. Vamos a leer este dato interesante que tenemos aquí en la parte de la izquierda. Dice así: ¿hay algo más fuerte que el acero? ¿Sabías que muchas de las cuerdas que sirven para sujetar los barcos actualmente se elaboran con la fibra natural de henequén, de origen yucateco?
Esto ha permitido sustituir las gruesas cadenas de acero que durante mucho tiempo fueron empleadas en todos los puertos del mundo. Esta planta se sigue utilizando también para confeccionar cuerdas de diferentes grosores, debí decir, hamacas, sogas e incluso jabón. El cultivo del henequén fue una de las actividades más importantes durante el Porfiriato e incluso se le conocía como oro verde. Ahora el oro verde pues parece ser que es el aguacate, ¿sí? Aquí un dato interesante también podríamos decir que Porfirio Díaz, como les había comentado en estos temas, instauró nuevamente la esclavitud y desde el norte a muchos yaquis los enviaron a trabajar en estas haciendas, ¿sale? Entonces nada más para no dejar pasar esto. Esta sería ya la última página que leeríamos para entrar de lleno en la actividad del libro MDA. Dice así: la tienda de raya, muy importante en la hacienda, era el lugar donde se vendían productos básicos como jabón, maíz, frijol, aguardiente y otros. Normalmente los productos se vendían a precios más altos que en los mercados. El jornal o salario se pagaba con esos artículos y en pocas ocasiones con dinero. El administrador llevaba el registro de las compras y las deudas, que en algunos lugares heredaban los hijos en caso de que sus padres murieran, por lo que nunca terminaban de pagar. Entre las personas que trabajaban en las haciendas estaban los administradores, los capataces y los peones. La vida en las haciendas tenía contrastes, pero la mayoría de los trabajadores vivían en situación precaria. Y aquí vemos una fotografía sobre hombres cortando caña de azúcar. Muy bien, pues entonces una vez terminada esta lectura, regresamos nuevamente al libro de MDA. Regresamos nuevamente a la página 274 para realizar la primera parte de la página, en donde debemos describir 5 ejemplos de cada uno de los aspectos indicados en los recuadros correspondientes al Porfiriato. Entonces, del lado izquierdo primeramente vamos a poner los aspectos culturales en un primer momento y ahorita continuamos con los aspectos de la vida cotidiana. Entonces, dentro de los aspectos culturales, como lo vimos en el libro de historia, teníamos que las personas adineradas, ¿sí? Ya nos salió aquí la primera y se nos fue hasta el número 3. Entonces, si gustas, las enumero todas y ahorita al final le pausas el video para que las escribas. Entonces, acudían a la ópera, conciertos y al ballet, ¿verdad? Como siguiente parte, ahí está, número 1 ahora sí. Enviar a sus hijos a estudiar al extranjero, algo que comúnmente hacían. Recuerden que ya después regresaban ya formados académicamente. Siguiente, asistir a clubes, casinos y centros de actividad social. También era otra actividad que comúnmente hacía la clase adinerada de ese periodo. Acudir a la ópera, conciertos y ballet, como le habíamos dicho. Número 4, asistir a cafés y restaurantes para socializar. En los cafés y los restaurantes, digamos, de aquella época, asistía a la crema y nata, como decimos, de la sociedad, ¿verdad? Número 5, vestían según la moda de países extranjeros. Entonces, estos son algunos aspectos que podemos enumerar. Mencionaron en el libro que lo hacía, cabe mencionar y no dejar de pasar por alto, que esto era algo que hacía la clase adinerada, ¿verdad? La clase de pudiente económicamente, ¿sí? Entonces, ahora vamos con los aspectos de la vida cotidiana. Muy bien, entonces, según lo que el libro nos comentaba, una de las situaciones que ocurrían en la vida cotidiana, vamos a decirlo, sobre todo de la clase trabajadora, de la clase obrera, del grueso de la población mexicana, pues tenemos aquí que se criaba ganado en las haciendas, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí crianza de ganado en las haciendas. Recuerda que si no te da el espacio suficiente, el renglón, no te alcanza el renglón para escribir la palabra, pues tienes que utilizar el recurso del guión. Sale solamente importante que lo separes en sílabas, ¿ok? Muy bien.
Siguiente aspecto. Los obreros vivían en las haciendas y por supuesto no vivían como le llamaban y como muchas ocasiones lo hemos visto en las telenovelas, ¿verdad? En la casa grande. Vivían pues por supuesto en jacales, en chozas, en chabolas. Ok, siguiente situación, siguiente aspecto. La existencia de tiendas de raya que estaban en las haciendas, en estos grandes latifundios. Siguiente aspecto, los trabajadores vivían en condiciones precarias, ¿sale? Seguramente sus viviendas no tenían ni siquiera electricidad, no eran ni siquiera electrificadas para que pudieran tener, aunque sea alguna luz que los iluminara por la noche, ¿verdad? Protegiera de algún insecto, de algún tipo de alimaña, algún animal venenoso, no tenían ni siquiera eso. Siguiente, las deudas de los padres eran heredadas a los hijos. Cuando un padre desafortunadamente perdía la vida, pues las deudas que estos papás, que estos jefes de familia tenían en las tiendas de raya, pues se les instauraba a los hijos. Y no era de que querías o no, sino que era de que tenía que pagarla. ¿Sale? Les digo que durante el porfiriato la esclavitud fue instaurada nuevamente. ¿Sale? Entonces vamos a darle pausa porque seguramente no alcanzo a escribirlas. Dale pausa y escríbelas, por favor. No olvides, importante, las tildes, los puntos al final. ¿Sale? Entonces, muy bien. Parece ser que ya lo tienes. Ahora vamos con la siguiente actividad, donde nos pide lo siguiente. Dice así: dibuja en los recuadros cómo era la vida de un peón en tiempos del porfiriato y cómo es la de un trabajador actual. Después responde la pregunta. Entonces, aquí ustedes, según a lo que leyeron y a las imágenes que ya vieron en el libro, pues dibujen o busquen la forma de... yo diría que si es posible, pues pueden imprimir algo. Si tienen la posibilidad de utilizar una impresora y pueden pegar alguna imagen, una fotografía, pues háganlo, también es válido. Aunque aquí la actividad nos dice dibujar, yo pienso que lo pueden también imprimir, ¿sale? Entonces yo les voy a poner aquí mi ejemplo en un segundito. Muy bien, ahí tengo mi imagen de un peón en el porfiriato donde pues lo vemos. Si observas aquí esta imagen, inclusive ni siquiera protección para sus pies traen los trabajadores de esa época, ¿sí? Pues el que tenía la posibilidad de usar algún tipo de guaracho se lo ponía, el que no tenía pues no. Entonces aquí lo vemos, la imagen tan lamentable de esta época de oscurantismo mexicano. Y pues ahora un trabajador en la actualidad, pues vemos aquí estos jóvenes que tienen un trabajo en alguna línea de ensamblaje de alguna fábrica constructora de algún vehículo, puede ser, no sé qué estén fabricando, pero vemos que aunque sea ya ahorita, pues miren, los trabajadores traen guantes, protección para su vista, para sus ojos y los tapones auditivos para sus oídos. Sí, las condiciones pues sí han mejorado en ese aspecto, ¿sale? Entonces, pues aquí tengo mi ejemplo de peón en el porfiriato y el trabajador en la actualidad. Ahora, siguiente actividad y última para terminar ya la página, donde dice debemos responder esta pregunta: ¿de qué manera influyó el porfiriato en la vida actual de los mexicanos? Hay quien dice que Porfirio Díaz pues vino a modernizar el país, ¿verdad? Que trajo automóviles, energía eléctrica, que construyó vías de ferrocarril y etcétera, etcétera, ¿verdad? Personalmente no lo veo de esa forma. Sinceramente, pues el ferrocarril, se fabricaron en México las vías de ferrocarril, pero pues ¿para qué? Pues para el saqueo de nuestros recursos naturales. Eso fue para lo que se instauró. No se hizo en beneficio del grueso de la población. Fue un atraso social enorme el porfiriato. Tecnológicamente avanzamos, no porque Porfirio Díaz haya querido avanzar, sino porque pues, era necesario para los planes que estos tenían de saqueo de la nación. Pues por eso fue, pero indudablemente al grueso de la población se le dejó olvidada
y se le dejó a su suerte. Entonces sí vamos a ponerle que hubo avances. Le vamos a escribir entonces hubo avances con H. Hubo avances tecnológicos. Tecnológicos lleva tilde en la segunda O, no lo vayas a olvidar, ¿sí? Cabe mencionar, no lo olviden, que tenemos que ser críticos en este aspecto. Hubo avances tecnológicos porque había avances tecnológicos en todo el mundo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ponerle la otra parte. Sin embargo, socialmente hubo un atraso enorme, ¿sale? No se diga en la vida política que hubo una serie, un periodo negro para la democracia en el país, ¿sí? Enorme. Y en cuestión democrática, el país tilde en democrática y en país, ¿sale? Y en cuestión democrática yo le pondría que el país se estancó e inclusive ya no me va a caber la siguiente sílaba, entonces voy a poner un guión. Retrocedió, lleva tilde en la O, ¿sale? Entonces muy bien, esa sería una respuesta que yo daría, ¿sale? Entonces pausa el video para que la escribas, no olvides las tildes que tenemos, el punto al final. Ya que tengas la respuesta, entonces con esto damos por finalizada la actividad de la página 274. Revisa nuevamente antes de entregar tu trabajo, revisa que tengas todo escrito, todo de manera adecuada, los puntos, las mayúsculas al iniciar son súper importantes. No olvides que siempre que vas a iniciar un escrito se pone una mayúscula, no lo olvides, es importante para que tus trabajos cumplan con las reglas gramaticales de nuestro idioma. Entonces, importante que le pongas la mayúscula al iniciar a todas, ¿sí? Tratemos de hacer los círculos de las letras bien redonditos. Si no lo has hecho así, si al revisar tu libreta, revisar tu libro ves que hay algunas letras que no se entienden, yo te pediría y te aconsejaría que la volvieras a hacer, la volvieras a escribir, ¿sale? Esto todo para que no te afecte en tu cuestión académica. En ocasiones llegan con trabajos los chicos y las chicas y uno intuye la respuesta, ¿sí? Pero no se entiende. Y a la hora de revisar, por ejemplo, un examen, no se puede regalar la calificación, no se puede regalar esta cuestión. Entonces es importante que para que el profesor te comprenda y te entienda lo que tú quieres escribir a través de la escritura, lo que tú quieres dar a entender a través de la escritura, pues tengas una escritura, una grafía, digamos, aceptable, vamos, no digamos tan estilizada, pero sí que se entienda, es importante esto, ¿sí? Entonces, muy bien, dicho esto, no olvidemos la campaña en contra de la drogadicción continúa. Nada de drogas, nada de probar, nada de curiosidad. Aléjate de esos lugares, aléjate de esas personas, aléjate de esos supuestos amigos e infórmate, siempre infórmate. Esa es digamos, es la forma en la que tú te puedes defender, a través de la información. Te vas a dar cuenta de que toda droga es dañina, toda droga daña, toda droga genera problemas, y una vez que tú sepas esto, seguramente no querrás ni te atreverás a probar algo de este tipo, alguna de esas sustancias. Entonces, di no a las drogas. Nos vemos en un nuevo video.